Hola, mi nombre es María Andrea Salgado y en este video voy a explicar brevemente cómo desarrollé el caso de trabajo independiente de la semana 3. Entonces, la primera pregunta me pide a través de la función de búsqueda encontrar los datos de mes y tarifa a partir de la matriz de búsqueda que tenemos de este lado. Entonces, me paré en esta celda del primer mes, aquí, y em, a través de la función buscar B, cogí primero como valor buscado a 7, es decir, el código del mes, del primer mes que me aparece aquí. Luego cogí como matriz toda la matriz de búsqueda, desde código de mes hasta tarifa. Luego puse el número de 2 para indicar que me trajera los datos de la segunda columna, es decir, de la de meses. Y luego puse falso para que fueran correspondencias exactas, me trajera el valor exacto. Em, entonces aquí, pues de acuerdo al código, pues me trajo el mes correspondiente, pues que aparecía aquí en esta matriz. Luego para los de tarifa repetí este mismo procedimiento usando la función buscar B, cogiendo como el valor buscado el código del primer mes. Luego, como matriz, pues toda la matriz de búsqueda desde código de mes hasta tarifa. Usé esta vez el número 3 para indicar que la columna ya no era la del mes, sino que era la de tarifa, es decir, la tercera columna de esta matriz. Y luego de nuevo puse falso para que fuera, pues me trajera el valor exacto, la coincidencia tuviera que ser exacta. Entonces podemos ver cómo en esta, por ejemplo, en enero la tarifa es reducida y en febrero es total, como aparece aquí en esta misma matriz. Ahora, en el segundo paso me dice que debo hallar el total parcial de los servicios a pagar en cada uno de los meses. Entonces, aquí, en total parcial, usé aquí en inicio la función de autosuma. Le di aquí clic en suma, entonces me seleccionó em, automáticamente todos estos datos de cada uno de los servicios. Entonces me sumaba la tarifa de agua, de luz, de teléfono, de gas y de celular. Y luego lo único que hice fue arrastrar esta función, este formato, para el resto de celdas de esta columna. En el tercer paso me pide hallar el neto a pagar de agua, teniendo en cuenta que si el consumo es mayor o igual a 50.000 pesos, se aplicará un descuento, sabiendo que ese descuento pues es del 30%, del 0,13. Entonces puse aquí neto agua y a través de una prueba lógica puse que si la tarifa del agua es mayor a 50.000, entonces lo que tendría que pasar es que se aplica pues este descuento del 30%, ¿no? Y en caso de que esto no sea cierto, o sea, de que la tarifa no sea mayor a 50.000, pues que se aplique la tarifa que aparece en esta columna. Y luego pues ya simplemente jale esta fórmula para el resto de filas. Entonces podemos ver que en la primera, como la tarifa del agua sí es superior a los 50.000, pues se ve aplicado el descuento y por eso es que ahora se paga solo 58.100 en lugar de 83.000. Mientras que en el caso de marzo no se cumple con el requisito de que la tarifa sea mayor a 50.000, dado que es 35.000, entonces se paga la tarifa que se tenía en esta columna, es decir, 35.000, se mantiene. Ahora, el siguiente paso me pide insertar una columna llamada neto teléfono y poner etiquetas que digan si fue con descuento o sin descuento la tarifa del agua. Entonces, para eso, aquí puse otra prueba lógica diciendo que si la tarifa del agua, es decir, de 7, es mayor a 50.000, pues que me coloque la etiqueta con descuento y de lo contrario me ponga sin descuento. Entonces, aquí en el primer caso, pues podemos ver que sí hubo descuento, como lo expliqué antes, porque 83.000, que es la tarifa que tuvo el agua en ese mes, es superior a 50.000, es decir, que se aplicó el descuento quedando en 58.100 y por eso esta etiqueta. Mientras que en este caso, pues como no era superior a 50.000, no se aplicó el descuento, entonces la etiqueta corresponde a sin descuento.
Ahora, en el siguiente paso, me pide dañar el neto a pagar de teléfono teniendo en cuenta que si el consumo es mayor a 40.000, se aplicará un descuento, siendo el descuento del 50%. Entonces, a través de una prueba lógica, aquí en neto teléfono, puse si la tarifa del teléfono, es decir, de este, es mayor a 40.000, entonces se aplicará este descuento del 50%. Y de lo contrario, pues se mantendrá la tarifa que tenemos en esta fila. Entonces, como podemos ver en este caso, el teléfono tenía una tarifa de 31.687, es decir, es menor a los 40.000 que nos pedía esta característica, ¿no? Esta prueba lógica. Por lo tanto, no se cumple el requisito y no se aplica el descuento, por lo tanto se mantiene pues la misma tarifa que teníamos en esta columna, los 31.687. Eh, y por el contrario, en junio, podemos observar que la tarifa de teléfono era 64.789, es decir, superior a los 40.000. Por lo tanto, la prueba lógica lo que ocurre es que pues sí se aplica el descuento y podemos ver que en lugar de pagarse los 64.789, solo deben pagarse 32.394.5. Ahora, luego me pedía hacer repetir el paso anterior de las etiquetas, entonces coloqué una prueba lógica aquí en funciones, escogí prueba lógica y luego cogí la opción de sí y puse aquí las características, ¿no? Entonces la prueba lógica es que si F7, es decir, la tarifa de teléfono de aquí, es superior a los 40.000, pues la etiqueta va a ser con descuento y de lo contrario, o sea, si no se cumple esta característica, o sea, si el valor de la tarifa no es mayor a 40.000, pues me pondré la etiqueta de sin descuento. Y de esta manera, pues realicé todas las pruebas lógicas a través de la función de pruebas lógicas, sí. Ahora, en el siguiente paso, me pide hallar el neto a pagar en servicios para cada uno de los meses. Entonces, aquí lo que hice fue una suma simple, cogiendo los valores de cada uno de los servicios y sumándolos individualmente. Entonces, cogí primero el neto del teléfono, a eso le sumé el neto del agua, le sumé el celular, le sumé el gas y finalmente le sumé la luz. Y luego lo que hice fue arrastrar esta misma fórmula a todos los meses. En el siguiente paso me pide hallar el neto de servicios más alto. Ah, bueno, este mismo paso del promedio lo repetí aquí en la tabla. Entonces, ve aquí y aquí repetí la misma fórmula, aplicando la función promedio a toda esta columna del neto de servicios que fue la que encontramos en el paso anterior. Y esto nos dice que el promedio fue de 161.484. Ahora, en el siguiente paso que me pide el máximo y el mínimo, es decir, hallar el neto de servicios más alto y hallar el neto de servicios más bajo, lo que hice fue en esta tablita aplicar primero la función máximo a toda la columna de neto servicios y esto me arrojó que el máximo fue de 199.756. Y luego apliqué el mínimo de nuevo a esta columna de neto servicios y lo que obtuve fue que el mínimo fue de 94.791. Ahora, en el siguiente paso, que era opcional, me pide realizar un gráfico de los meses con servicios a pagar, incluyendo los 5, luz, gas, celular, neto agua y neto teléfono. Entonces, en esta nueva hoja lo que hice fue crear una tabla con las características que necesitaba. Entonces, primero coloqué los meses, luego cogí la tarifa de la luz, del gas, del celular, del neto agua y del neto teléfono que tenemos en la base anterior. Y luego seleccioné aquí toda esta tabla, toda la base, le di en insertar y en gráficos recomendados pues me apareció este, que es el que podemos observar aquí, que fue el que inserté, en el que podemos ver aquí en la leyenda pues con cada uno de los colores se encuentra pues los valores, la variación en las tarifas, en los precios de cada uno de los servicios a lo largo de estos meses del año. Y luego lo que hice aquí fue editar
el título del gráfico poniendo servicios a pagar mensualmente. Y también a través de este botón agregué los títulos de los ejes, entonces coloqué en el eje Y los precios y en el eje X pues los meses aquí del año. Y finalmente el último paso me pide insertar otra hoja de cálculo y crear un hipervínculo hacia la hoja principal. Entonces lo que hice fue crear esta hoja llamada paso 11 hipervínculo y a través de aquí en insertar, cogí en vínculo y puse el lugar de este documento y escogí la primera hoja que se llama caso de trabajo independiente. Esto me creó este hipervínculo que, como podemos ver, me lleva a la primera página. Y eso es todo. Gracias.